continua. Hoy día tenemos la presencia de la doctora Aurora de 18 por parte de la Gobernación del Guayas. Placas de reconocimiento por parte de pacientes trasplantados en la región costa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde ella ejerce. Miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Médicos del Guayas en el 2023-2025. Nuestra ilustre invitada, pues le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. El tema a tratar será insuficiencia renal crónica, enemigo silencioso. Bienvenida, mi doctora. Muy buenas tardes a todos los presentes. Quiero agradecer al Colegio de Médicos del Guayas, a su presidente, al doctor Jorge Bucarán Sáxida, para quien pido un fuerte aplauso de todos los presentes. De pie, maestro. Una frase que siempre nos llegó, nos impactó y la llevamos en todos momentos es: solo el gremio salva al gremio. Y viene del maestro. Agradecer al comité organizador, la doctora Norma Arana, todo el equipo que de manera permanente están llevando a cabo, porque es un grupo muy grande de médicos que, bueno, pues ya no los puedo mencionar, pero muy agradecida. Agradecida también la presencia de los estudiantes de la Universidad Católica Santiago Guayaquil, la juventud. Bienvenidos todos, que se integran también a el Colegio Médico de ustedes, porque solo los médicos salvaremos al gremio, o solo el gremio salva al gremio. Muy bien, hoy he decidido, pues, en conjunto con este grupo, hablar sobre un tema que pocas veces lo escuchamos, lo dejamos pasar, o sencillamente decimos que estos son temas para nefrólogos, ¿sí? La enfermedad renal, conocida antes como la insuficiencia renal, ahora pues las guías, la guía CADIGO, que es la guía que nos gobierna a los médicos nefrólogos en realidad, nos ha seleccionado el término enfermedad renal crónica, y ese va a ser pues el enemigo silencioso. ¿Por qué enemigo silencioso? Bueno, su nombre lo dice. Aquí en este salón, que no sería lo ideal, pueden haber personas que padezcan enfermedad renal crónica sin siquiera saberlo. Pero tendríamos que empezar por la definición de la enfermedad renal crónica. Y diríamos que la enfermedad renal crónica es un grupo de alteraciones funcionales, estructurales. Cuando hablamos de estructurales, nos referimos que lo vamos a poder comprobar ya sea en una analítica de sangre, cistatina, tasa de filtrado, elevación de azoados, o que lo podemos también comprobar en una imagen, como por ejemplo en un eco, en una tomografía. Y bueno, y que para ser considerado enfermedad renal crónica debió haber transcurrido un lapso de 3 meses. Antes de 3 meses ya no sería considerado enfermedad renal crónica, sino alguna enfermedad renal aguda, porque recordemos que los riñones pueden afectarse de esos dos grandes grupos, ya sea una enfermedad renal aguda o una enfermedad renal crónica. Aquí me ha parecido importante mencionar y recordar, hace casi 300 años, Richard Bright fue el primero allá en Londres que habló sobre proteinuria, sobre microalbuminuria, y desde esa época ya se sabía que al presentarse este diagnóstico, la presencia de albúmina en la orina, nosotros posiblemente tendríamos algún daño renal. Entonces, si queremos explicar un poquito más y entrar a la fisiopatología de la enfermedad, ¿qué hacemos primero? Separamos a un sector de riesgo. Por ejemplo, las personas mayores de 50 años de edad, que sean diabéticos, que sean hipertensos. De hecho, la edad ya es un riesgo para tener enfermedad renal crónica. De manera que lo primero que debemos es separar a ese sector. Finalmente, deberíamos hacer un seguimiento. Y por supuesto que va a venir la enfermedad renal. Se caracteriza por una pérdida nefronal, porque vamos a tener nosotros un estado de hiperfiltración. ¿Qué es eso? Que el riñón, al verse pues varias nefronas perdidas por el motivo que sea, ya sea como les he explicado en el adulto, la nefropatía diabética, o sea, la diabetes mal controlada o la hipertensión mal controlada, en los niños la glomerulonefritis o alteraciones
anatomopatológicas que tengamos en una biopsia renal, cualquiera que sea el origen de la enfermedad renal, lo primero que va a existir es una pérdida nefronal, lo que va a ocasionar que el resto de las nefronas o las restantes trabajen más, hiperfiltren, y por lo tanto vamos a tener nosotros una hipertrofia, vamos a tener un aumento de la presión intraglomerular y esto va a generar finalmente un daño en la estructura de la nefrona, al punto que es capaz de producir desprendimiento de los podocitos, daño estructural, caída de la tasa de filtrado glomerular y finalmente tendremos el escenario de fibrosis. Entonces, el daño glomerular, vamos a tener que hay una afectación en las uniones intercelulares, un estado proinflamatorio con la presencia de marcadores inflamatorios. Tenemos la interleucina 1, factor de necrosis tumoral, radicales libres, que son capaces de tenernos en ese estado proinflamatorio y la presencia finalmente en el físico, químico y sedimento de orina de proteinuria. ¿Por qué es importante hablar de enfermedad renal crónica a un médico de atención primaria? Porque el médico de atención primaria, o como nos llamamos nosotros, antes llamamos el médico general, ¿verdad?, que no tiene una especialidad, debe ser capaz de diagnosticar. Este diagnóstico lo hacen todos, no solamente el nefrólogo. Aquí tenemos entonces nosotros el evento fisiopatológico visto ya en imágenes. Habría pues una glomerulosclerosis, tendríamos nosotros, como les he explicado ya, un aumento de la presión intraglomerular, la síntesis de citocinas, factores de crecimiento, fibrinogénesis, y esto finalmente va a producir una alteración estructural y una fibrosis. Es decir, esto se va a traducir en una disminución de la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuál es entonces la afectación que vamos a tener? Por ejemplo, en el diabético. En el diabético va a haber una glicación del glucocáliz, de la membrana basal glomerular, y al haber esto se va a perder las cargas y vamos a tener ya no una electronegatividad, sino que va a permitir libremente el paso de las proteínas a la orina, lo que va a representar una proteinuria. Y que sí que la proteinuria tiene un factor pronóstico, diagnóstico de mal pronóstico. ¿Qué más sucede? Tenemos que los receptores SGLT, al haber la glucosuria, al haber un aumento de la glicemia, van a activar o van a ejercer más función. Acuérdense ustedes que en el túbulo contorneado proximal, ahí vamos a tener estos receptores que se unen al sodio y que permiten el transporte de glucosa cerca del 90 y el 100% a este nivel. De manera que al resolverse más obvio, en la mácula densa o en el túbulo distal, ¿qué va a pasar? Va a activarse el eje renina-angiotensina y por lo tanto vamos a tener niveles plasmáticos altos de angiotensina. Y la angiotensina sí que tiene un factor deleterio. La angiotensina va a lograr aumentar los radicales libres, esclerosis tubular, esclerosis glomerular y también la aldosterona estaría involucrada en una calcificación a nivel renal. Entonces, más de 3 meses, de acuerdo a la guía KDIGO, que tengamos una tasa de filtrado glomerular menor a 60, una proteinuria, hematuria o cilindros grasos, hemáticos, alguna alteración, un sedimento activo, que tengamos alteraciones en imágenes, por ejemplo, litiasis, un reflujo uretrovesical, un trasplantado. El trasplantado renal, por definición, es un crónico, es un enfermo renal crónico, porque recordemos que el trasplante renal es un tratamiento sustitutivo cuando ya hemos perdido la función de del riñón. Y también la presencia de cilindro, como les decía, de todos estos marcadores, el que va a tener peor pronóstico o podemos decir mayor progresión a la falla renal terminal va a ser tener una tasa de filtrado glomerular menor a 60 ml al minuto y la proteinuria. ¿Por qué la proteinuria? Porque la proteinuria es un marcador de daño endotelial. Personas con proteinuria, aunque no tengan caída la tasa de filtrado glomerular, es decir que la urea y la creatinina estén casi en los valores normales, ya están en riesgo, en peor pronóstico para tener enfermedad renal crónica y para ir a diálisis. A eso se refiere. Asimismo, muchos estudios han mostrado
que la proteinuria como marcador de daño endotelial también representa un riesgo para enfermedad cardíaca. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular o saber si una persona tiene insuficiencia renal crónica? Como habíamos dicho, en un tiempo mayor a 3 meses, deberemos de calcular la tasa de filtrado glomerular. Lo podemos hacer por la crónica enfermedad renal, que significa CKD, EPI de epidemiología, el MDRR, que lo que significa pues la tasa de filtrado glomerular calculado al peso del paciente, o por Colgaur, que le hemos visto pues nosotros desde que estudiamos medicina. Alguna vez nos enseñaron a calcular Colgaur, es muy antigua y la verdad es que prácticamente nos sirve es más para administrar fármacos, ¿sí? Pero sin desmerecer el resto, la CKD-EPI hasta ahora es la más utilizada y la que da una estimación, porque tenemos que estar claros que hasta ahora ninguno de los cálculos de tasa de filtrado glomerular se acerca tanto, el que más se acerca es la primera. Muy bien. Tenemos que la KDIGO también clasifica en causa, ¿verdad? Causa de la enfermedad renal crónica, nefropatía diabética, nefropatía hipertensiva, que la amiloidosis, que una glomerulonefritis, que aquella persona que padece de uropatía obstructiva, muchos años con cálculos renales, ¿verdad? O que ha tenido una glomerulonefritis, o infecciones urinarias, o fármacos, etcétera. Por eso la pone como número 1. Cada vez que vamos a clasificar a un enfermo renal, en primer momento tenemos que concentrarnos en la causa, porque ahí tendremos seguramente diagnóstico y tratamiento. Luego, calcule la tasa de filtrado glomerular. Fíjense que se salta a lo que es eco y otros como cistatina C, la KDIGO. Y la albuminuria. En todo momento aparece la albuminuria en todas las clasificaciones. Finalmente tenemos esta, que nos va a decir pues los grados de la enfermedad renal de acuerdo a esta guía que desde el 2012 se mantiene hasta ahora en 5 grados, de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Grado 1, cuando tenemos una tasa de filtrado glomerular normal o mayor a 90 ml minuto. Grado 2, tenemos ya un decrecimiento leve del filtrado glomerular de 89 a 60 ml minutos. Incluso en este momento, cuando hablamos de menos de 60 ml minutos, ya estaríamos nosotros considerando a ese paciente como un enfermo renal. Y si tiene más de 3 meses con esta patología, es un enfermo renal crónico. Luego viene la categoría grado 3A, grado 3B, donde vamos a tener una reducción leve o moderada del filtrado glomerular en 45 a 59. La 3B, reducción moderada severa de 30 a 44, la grado 4, reducción severa de 15 a 29 y la grado 5, insuficiencia renal. Y lo que ustedes ven acá, que nos dice la guía KDIGO, es realmente un semáforo que nos va hablando del peligro y el riesgo de morbimortalidad en el paciente. A mayor caída del filtrado glomerular y mayor proteinuria, mayor riesgo de morbimortalidad. Asimismo, vemos que en el grado A1 para la albuminuria 2 y A3, aquí será pues normal, en la otra tenemos moderado, donde tenemos de 30 a 300 miligramos, ¿verdad?, por gramo, y la mayor sería el A3, donde va a ser mayor a 300 miligramos, y miren ustedes que los colores ya se modifican. Ya acá tenemos un verde, pues no todo bien, una buena tasa de filtrado glomerular, y no proteinuria, un buen pronóstico, fácil manejo, ¿verdad? Pero en cambio ya los colores empiezan a modificarse en amarillo y anaranjado cuando ya hablamos de mayor microalbuminuria. Y no se diga cuando estamos hablando pues de estos grados que coinciden. ¿Qué hizo KDIGO? KDIGO nos unió todo y nos dijo, usted tiene que valorar al paciente en las 2 grandes esferas, los mayores riesgos que tiene de morbimortalidad, que es la tasa de filtrado y la proteinuria. Ambos son factores de riesgo importantes. Entonces, nos quedaría pues aquí en moderado, y miren ustedes, y aquí pues aquí ya es más grave, ya está en señalización en rojo. Muy bien. Queremos hablar un poco de prevalencia de enfermedad renal. Nosotros diríamos que la enfermedad renal es más frecuente en las personas de edad avanzada. Personas mayores de 65 años tienen mayor posibilidad de tener enfermedad renal, porque
todos sabemos que a cada año, a partir de los 40 años, se nos va a caer 1 ml por año la tasa de filtrado glomerular. Y eso es considerado normal, porque también envejecen nuestros riñones. De manera que aquí vemos de 1 a 4 mujeres, ¿verdad? Será pues, la mayoría serán mujeres. Sin embargo, entre hombres y mujeres, los que más van a diálisis son los hombres y las mujeres no tanto. ¿Quiénes sufren más enfermedad renal? Las mujeres. ¿Quiénes más van a diálisis? Los hombres. Eso se encontró en la prevalencia. Acá tenemos, pues, esto sí que es importante porque es la prevalencia a nivel mundial de enfermedad renal crónica. Miren ustedes que es bastante alta, especialmente en América, es lo que está en rojo. Sin embargo, pues en los otros países de alguna manera hay más prevención. Acuérdense ustedes que se aplica en el Ecuador, pero sobre todo en países del primer mundo, el médico de atención primaria. Muchas veces estos pacientes no llegan a nefrología porque desde el primer momento, el grado 1, grado 2, ya están en consulta, ya se está haciendo prevención y no se deja provocar. Casi el 50% de todos los enfermos renales son por diabetes, pero aclaramos que se trata de diabetes mal controlada. Aquel paciente pues, que no lleva un adecuado estilo de vida, que no hace dieta, tiene mayor posibilidad de llegar a diálisis. Aquí tenemos lo mismo, la prevalencia en cuanto a hipertensión y en cuanto a diabetes. Y bueno, aquí la tasa por millón de habitantes de inclusión a tratamiento dialítico. Entonces, este corte está en el 2017 y miren que ustedes sí es significativo en rojo, ¿verdad? Bueno, acá tenemos este estudio que, bueno, nos dice, pues, este estudio lo hicieron con 2.000 pacientes, publicado en la American Journal, ¿verdad?, donde ellos vieron pues el curso del filtrado glomerular en las personas mayores de 70 años. Sabemos nosotros que la tasa de filtrado glomerular va a disminuir conforme avanza la edad y que no se nos quede la idea de que ya una persona anciana tendrá que quedar en diálisis. No, tampoco es así, porque a mayor edad caerá la tasa, pero no habrá la clínica y no habrá todo el componente para deterioro de la función renal. Pero aquel paciente, indistintamente de la edad, que tenga menos de 60 ml minuto de tasa de filtrado glomerular, tiene deterioro renal. Y si es de más de 3 meses, ya está el diagnóstico, enfermedad renal crónica. ¿Qué demostró este estudio? Que hubieron variables, se utilizó especialmente la cistatina C. La cistatina C es una proteína en sangre que nos ayuda a valorar riesgo y pronóstico de insuficiencia renal. Se la usa mucho. Bueno, unos años atrás se pensó que se había encontrado lo mejor que la creatinina incluso, la cistatina C. Pero no, ya esas guías ya nos van cambiando, nos dicen que la cistatina C no es tal como parecía, ¿verdad? Pero sin embargo, sí sigue saliendo en los mayores de los papers, en los estudios todavía nos ponen a la cistatina C como un marcador de daño renal, especialmente en daño renal agudo. Bueno, hubieron muchas variables y efectivamente sí había disminución de la tasa de filtrado glomerular de acuerdo a las variables. Acá tenemos, esto está publicado en American Journal, nos hablaba del tiempo, ¿verdad? Este análisis se lo hizo en tiempo y las consecuencias que había en la enfermedad renal. Y sabemos pues que a mayor caída de la tasa de filtrado glomerular, mayor complicaciones en nuestros pacientes. Este está publicado en la Kidney en este año, donde nos muestra cuántos años perdemos en enfermedad renal. A los 20 años es aproximadamente un hombre, un joven de 20 años, pierde 15 años, ¿verdad? Y acá, o sea, de vida. Es como que nos volvemos mayores, nos envejecemos pronto. Y esto fue publicado en el 2002 en la Lancet, donde ellos comparaban a un joven de 35 años en diálisis, que se me quedó el slide, pero lo pasaré a mis alumnos. La comparación bien interesante. Era un joven de 25 años y un hombre de 80 años. Y ambos, solo que el joven de 25 estaba en diálisis y el hombre de 80 años no se hacía diálisis. Sin embargo, el riesgo cardiovascular en ambos era igual. Entonces, sí, efectivamente envejece la gente que está en diálisis. Acá esto en relación a la microalbuminuria, ya les voy a pasar a mis alumnos, también fue publicado, a mayor caída de la tasa, igual teníamos resultados bajos. Entonces, la tasa de filtrado o la estimación del filtrado glomerular y la alta albuminuria están asociados a eventos adversos y resultados adversos en los pacientes. Esta también está publicada en la Kidney
Y vemos aquí pues cómo va cayendo la tasa de filtrado y teníamos mayor complicaciones, mayor riesgo cardiovascular, a mayor caída de la tasa de filtrado. Bueno, ¿por qué la insuficiencia renal es un enemigo silencioso? ¿Por qué? Porque en la mayor parte es asintomática. Habíamos dicho que son 5 grados de la enfermedad renal crónica. El grado 1, asintomático. Grado 2, asintomático. Grado 3A, asintomático. Quizás en el grado 3B haya algo de síntomas o no lo haya. Por eso, muchos de nuestros pacientes, la población en general, no sabe que sufre de los riñones hasta que alguien se lo dice. De hecho, hemos tenido muchos pacientes que han ido a la emergencia de los hospitales porque tuvieron un síndrome de Raynaud, un proceso respiratorio, y al azar le solicitaron una urea y creatinina y ahí se detectó la enfermedad avanzada, porque es asintomática. Porque si en algún momento, ya lo sé, la Federación, el Colegio de Médicos con nuestro representante, se harán campañas de concientización a la población, porque los gastos, los costos que representa la enfermedad renal, los tratamientos dialíticos, la calidad de vida y las complicaciones cuestan más de dar una cultura de enfermedad renal. Entonces, nosotros queremos hablar de los síntomas. ¿Qué va a tener un paciente que padece enfermedad renal crónica? Si nosotros queremos hablar de ese tema, necesariamente tendríamos que recordar las funciones del riñón. Y son muchas, muchas. Seguramente ustedes verán aquí falta la glucogénesis, que tiene que ver con el hígado, el 80% y un 20% del riñón. Sin embargo, la hice a un costado para dedicarnos a esto, a la capacidad depurativa, al balance hidroelectrolítico como función del riñón, al equilibrio ácido-base y también su función hormonal en la producción de renina, eritropoyetina, vitamina D3. Entonces, si conocemos, o mejor dicho, recordamos las funciones del riñón, vemos qué sencillo se nos hace entender a esta población. Porque si una persona no funciona sus riñones adecuadamente, por supuesto que veremos alterado toda la esfera, todos los parámetros, todas las funciones. De manera que si el riñón es incapaz de depurar los productos de desecho, ¿qué vamos a tener en el paciente? Náuseas, vómitos, es un paciente anoréxico, un paciente que está pues en un estado que prácticamente lo que él va a desear es solamente vomitar, ¿verdad? Eso es lo que esperaríamos. En el balance hidroelectrolítico sabemos que el riñón se encarga del equilibrio de agua y sodio y todos los electrolitos, ¿verdad? Ya sea por reabsorción, incluso también del bicarbonato que está justo en el número 3, que sería acá. Cuando existe la insuficiencia renal, los riñones se vuelven incapaces de eliminar el exceso de agua y sodio, de agua y electrolitos. De manera que vamos a tener un paciente edematizado, un paciente que se nos edematiza. Además, el electrolito más peligroso que se acumula en esta población es el potasio. Es un paciente que tendrá hipercalemia y por lo tanto estará en serio riesgo su vida. Sabemos nosotros que el potasio alto es capaz de producir una parada cardíaca en diástole. De manera que si no diagnosticamos, si no lo tratamos oportunamente, ese paciente va a fallecer. Pero quizás no tanto por la uremia, porque nosotros sabemos que al verse implicada la capacidad depurativa del riñón, se van a acumular las toxinas urémicas en la sangre. Y es un paciente que va a empezar a tener confusión, letargo, coma y llegar a la muerte, porque está intoxicado. Pero cuando hablamos de balance hidroelectrolítico, lo que va a pasar es que se va a edematizar. Y de todos los electrolitos, el que sí que nos va a interesar es el potasio. Por eso, a un paciente con enfermedad renal crónica no le podemos dar alimentos o frutas que tengan potasio, porque podríamos llevarlo a un desenlace fatal. ¿Qué más tenemos? El equilibrio ácido-base. El riñón tiene la capacidad de reabsorber bicarbonato y generar nuevo bicarbonato cada día. Eso ya no se va a dar en un paciente que tiene insuficiencia renal. ¿Qué va a suceder? Entraremos en un estado de acidosis metabólica y
presentará la respiración acidótica de Kussmaul. Entonces, será una emergencia, nos pondrá seguramente a todos a correr en ese momento y tendremos que tratarlo con un cálculo del déficit de bicarbonato, que eso lo podemos hacer en el escritorio del hospital. Cuando hablamos de la función hormonal, nos referimos a la renina, eritropoyetina y vitamina D. Todos sabemos que en las células justaglomerulares de la arteriola aferente se va a generar la producción de renina. Y la renina seguramente vendrá estimulada por algún efecto en la mácula densa al haber una depresión de sodio o agua. De manera que si se produce mayor renina, esta al unirse con el angiotensinógeno va a provocar la producción de angiotensina 1 y todos sabemos que a nivel de los pulmones se va a producir la angiotensina 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un paciente con elevación de angiotensina 2 y por lo tanto de hipertensión. Un paciente que va a estar hipertenso y ya nos explica cómo va a ser la clínica de él. Llegará con la presión alta, obligadamente, ¿verdad? Porque cuando tenemos enfermedad renal crónica en las primeras etapas se elevan los niveles plasmáticos de renina, ¿sí? De manera que el eje renina-angiotensina-aldosterona se va a ver activado, se va a ver alterado y tendremos un paciente hipertenso. La eritropoyetina, en condiciones normales, es producida en las células intersticiales de los túbulos. Cuando tenemos insuficiencia renal, ya no se produce eritropoyetina y ese paciente estará anémico. Será un paciente que va a requerir seguramente un suplemento, ¿verdad? Intrasubcutáneo de eritropoyetina para el manejo de la anemia. Pero recordemos también que la uremia por sí es capaz de producir hemólisis de los glóbulos rojos. O sea, son dos vías que tiene la anemia para llegar por dos rutas. Y finalmente la vitamina D3 o el calcitriol está relacionada con ese déficit que tiene el riñón enfermo en producir la 1,25-hidroxicalciferol, de manera que el paciente tendrá alteración en el metabolismo calcio-fósforo. Entonces, ahí tendríamos nosotros cómo se presentaría una idea, un paciente con enfermedad renal crónica avanzada. Como les había dicho, del grado 1 hasta el 3, incluso hasta el 3B, no hay síntomas. Es un paciente que lo mandan a la consulta de nefrología y que él no termina de comprender por qué lo ve un nefrólogo. Si él se siente bien, él orina. Los pacientes muchas veces protestan, ¿no? ¿Por qué si yo soy diabético, a mí me tiene que ver el endocrinólogo? No entiendo qué hago en la consulta de nefrología, pero ya está en un grado 3 y recordemos que la enfermedad renal crónica, por concepto, es una enfermedad crónica, irreversible y progresiva. No es que se va a detener. La historia natural de la enfermedad será llevar el paciente a diálisis, será que termine su función renal. Entonces, cuando hablamos de síntomas, vemos los síntomas digestivos, tenemos la asterisis, acuérdense que es ese temblor, ese aleteo en la mano que se ve en los pacientes urémicos, puede haber la confusión, pues podemos tener un paciente en estado de coma. El fetor urémico también es característico, las alteraciones en la esfera sexual, ahí vamos a tener impotencia, vamos a tener frigidez, tenemos ciclos anovulatorios en la mujer. Por eso, una mujer que embarace en diálisis es como una lotería, pero una lotería completa para ella sería que su producto llegue a feliz término. Y cerca del 80 al 90% no lo va a hacer, no lo va a hacer. Ellos tienen pérdidas tempranas. Y bueno, y finalmente aquí se ve pues un color blanco que se refiere a la escarcha urémica que se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. El sudor de los pacientes urémicos se seca y queda como los cristales de urea y producen mucho prurito. Habíamos visto también pues que entre las funciones del riñón estaba el control del equilibrio mineral óseo, del calcio, del fósforo, esa armonía que debe existir en el equilibrio mineral óseo. También el riñón participa. Por eso jóvenes crecen, por eso todos estamos aquí muy bien, ¿verdad? Porque nuestros riñones están sanos. Y es ese equilibrio el que nos tiene acá muy bien. ¿Cómo es? En condiciones normales, el riñón va a producir calcitriol que se va a reabsorber en el intestino y por lo tanto no vamos a tener hipocalcemia. Y la glándula, porque esta es la tiroides, es que no encontré la imagen, pero está atrás, son como 4 lentejitas atrás de la tiroides, la paratormona o
PTH va a estar en sus niveles normales. Eso es lo que debe suceder, ¿verdad? Y por supuesto, un remodelado óseo bastante óptimo. Pero ¿qué sucede en el paciente que tiene enfermedad renal crónica en el grado 3B en adelante? No se diga pues en el grado 5, donde ya toda esta sintomatología se multiplica, se duplica, ¿verdad? Vamos a tener que no va a haber una adecuada reabsorción, no tenemos un déficit aquí, ¿verdad?, en el túbulo contorneado proximal, por lo tanto, va a haber una disminución de la reabsorción del calcio y eso va a generar estímulo en la paratormona. ¿Qué tiene esta gente? Hiperparatiroidismo secundario, valores de PTH elevados. Además, no nos olvidemos que aquí está el factor fibroblástico 23 con su receptor cloto, que tiene un efecto fosfatúrico en los riñones y gracias a eso nosotros no tenemos hiperfosfatemia, ¿no? Pero, ¿qué sucede en el enfermo renal? Aquí vemos pues una pérdida de este equilibrio, de este balance anhelado, ¿verdad? Vamos a ver pues que hay una disminución en la reabsorción del calcio en el riñón, de manera que el factor fibroblástico 23 a través de su receptor cloto va pues a mayor caída de la tasa de filtrado glomerular conforme va cayendo a grado 5 y mucho más a grado 4, grado 5, él va a tener un mayor efecto fosfatúrico, el mismo que a caída de la tasa será inverso y por lo tanto tendremos un cese en las funciones del receptor cloto y tendremos ya no efecto fosfatúrico, se nos va a quedar en la sangre el fósforo. Vamos a tener hiperfosfatemia, ¿verdad? Y a nivel del calcio, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener una disminución, también se eliminan las heces, vamos a tener una disminución de la reabsorción de calcio por este déficit de calcitriol. En conclusión, ¿qué tenemos? Doble estímulo para el hiperparatiroidismo. Son pacientes que van a tener un hiperparatiroidismo secundario, pueden llegar incluso al cáncer de la paratormona o unos hiperparatiroidismos casi inmanejables, donde ya tenemos que utilizar el paricalcitol, que son medicamentos, costosos, molestosos, y por lo general se los aplican en diálisis, poshemodiálisis. Como nosotros sabemos que nuestro paciente tiene desorden mineral óseo, solicitando una fosfatasa alcalina en sangre, solicitando una PTH en sangre, y si queremos documentar, haremos una biopsia en la cresta ilíaca para ver cómo está el remodelado óseo. ¿Cómo entonces se clasifica el desorden mineral óseo? El desorden mineral óseo se va a clasificar en bajo remodelado y en alto remodelado, ¿no? Entonces, en alto remodelado tendremos una PTH superior a 120 y en bajo remodelado tenemos la osteomalacia, la enfermedad ósea dimálmica, que también está mal. Todo esto está mal, por eso se llama desorden mineral óseo. Está todo mal. Es un hueso descalcificado. Es un paciente que tiene mayor propensión a las fracturas, ¿no? Son niños que no crecen, que tienen una estatura pequeña. Y bueno, y en el alto remodelado, la osteitis fibrosa. Este es un hueso poroso, también mal, por el desorden mineral óseo, que lo ocasionó la insuficiencia renal. No se olviden que todo se inicia con la caída de la tasa de filtrado glomerular. Ahí tenemos imágenes de la osteitis fibrosa quística, como la imagen de sal en pimienta, en las simples radiografías de cráneo. Tenemos estos como tumores pardos, también aquí lesiones periósteas y las fracturas espontáneas, que es frecuente en el paciente en diálisis. Un paciente en diálisis que lo invitamos a una maratón, así sea solo de 10 metros, se cae, se fractura. Una persona normal se cae, solo tiene un raspón, ¿está bien? Entonces eso es lo que va a pasar. Aquí hay un ejemplo cómo va a estar en la osteomalacia, que es una disminución significativa de la PTH, y un hueso normal. Miren ustedes la descalcificación. Estos pacientes también pueden tener pues estrecheces intervertebrales y bueno, y un escenario que afortunadamente yo no lo he visto, espero pues nunca verlo, que es las calcificaciones a nivel pulmonar. Estos pacientes pues dependerán de un tanque de oxígeno en día a día, ¿no? Estos son pues los desórdenes mineral óseos ya avanzados en gente que está en diálisis. Ahí tienen ustedes también estos especies, parecen un tumor a la vista, ¿no? Pero se tratan pues de un complejo de calcio y fósforo que lo presenta a esta población. Y a propósito que a mayor desorden mineral óseo, a mayor elevación de fósforo, mayor mortalidad.
ni siquiera morbilidad, ¿no? Por supuesto que tienen ingresos, pero se caracteriza en esta población por la mortalidad. Ahí también tenemos aquí por la cabeza del fémur un gran tumor. También esta imagen, miren cómo se ve total descalcificación, ¿no? Sobre todo aquí en el húmero. Y bueno, y lo que no podríamos imaginarnos, en ellos sí va a ocurrir, que es la presencia de las calcificaciones vasculares. Miren, normalmente todos sabemos que en una radiografía de mano no deben verse las arterias, ¿verdad? No deberían de verse en una radiografía de las arterias, pero ellos sí, porque están calcificadas. Eso pasa en la gente que ya está en diálisis y que de alguna manera ellos no llevan un adecuado tratamiento. La verdad es que sobre ese tema también nos falta al país, a muchos países, cultura, ¿no? Porque muchos pacientes piensan que ir a una máquina 3 veces a la semana y que la máquina, que es la computadora mágica, lo va a resolver todo, y no es así. Tiene el paciente que tomar la medicina, tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que evitar la sal, tiene que evitar el exceso de líquido, porque hay un día interdialítico y ese día él va a cargarse y ese día más desorden mineral óseo. Entonces, estos casos sí se han dado, de hecho sí los hemos visto. Y miren ustedes aquí en la aorta, totalmente calcificada. Esto puede convertirse también en un impedimento en el momento que los vamos a trasplantar, porque de hecho muchos pacientes lo tienen así, al trasplante renal como una meta anhelada, como un sueño, ¿no? El salir de diálisis y tener un riñón, que por un solo riñón sano va a ser la función de los dos. Entonces, ellos en el momento que se van a hacer un trasplante los tenemos que estudiar, les tenemos que hacer una serie de exámenes y entre los exámenes va a estar la angiotag. Entonces, si acaso nosotros encontramos calcificaciones importantes en las arterias ilíacas, ellos pueden quedar fuera del programa de trasplante, porque vamos a ver más adelante que es el sitio donde se va a implantarlo. Aquí hay un caso de un pacientito que tuvimos hace muchos años donde tenía estas alteraciones. Miren, esto también se da en el desorden mineral óseo, esta protrusión a nivel de maxilar superior, maxilar inferior, por el hiperparatiroidismo secundario. No nos olvidemos que también ellos pueden terminar con cáncer de paratiroides. Y entonces ahí pues lo que nos va a quedar es interconsultarlos con el servicio de cirugía maxilar para que de cuello y les realice la cirugía. Y finalmente, cuando hablamos de desorden mineral óseo, tenemos la ateropatía urémica calcinante. Entonces aquí, ¿qué significa? Que aparte de haber calcificaciones en los vasos, en las arterias, vamos a tener calcificación en el tejido celular subcutáneo, en la piel y por supuesto en esta biopsia ustedes ven en los vasos. De manera que eso se convierte en unas úlceras, en unas lesiones que están relacionadas con morbimortalidad, ¿no? Son la gente que está ingresando a los hospitales, que tienen que amputarles, que vuelve a ingresarse y no encontramos una salida. La salida debe haber sido un manejo temprano de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica debe ser manejada por los médicos de atención primaria hasta el grado 3, hasta el grado 2. Sabemos que en el adulto la principal enfermedad capaz de dañar los riñones es la diabetes mal manejada, que termina en enfermedad renal diabética, o si no, en nefropatía diabética, que es lo mismo, o la nefropatía hipertensiva. Si pudiéramos a tiempo avisarle a esa gente, ayudarla, seguramente ellos no estarían en diálisis y no cometerían la serie de errores que cometen muchísimos pacientes en todo el mundo, de no respetar la diálisis, de no respetar la dieta, de tomar bastante agua, de comer con sal, y terminan con todo el desorden mineral óseo en su totalidad. Ahí vemos, hay un paciente que tiene ya aquí necrosis, lesión total, y la biopsia, bueno, pues más con fines de documentarse. Está la biopsia también acá, está publicada acá, y bueno, y vimos unas arterias calcificadas. ¿Cuándo nosotros debemos hacer diálisis a esta población? ¿Cuándo debemos tomar una decisión? Ahí tienen ustedes los principales criterios para dializar a ellos, ¿verdad? Un edema agudo del pulmón asociado a uremia, por supuesto, ¿no? Un boom mayor a 100, tendríamos una hipercalemia refractaria al tratamiento. Acuérdense que los médicos siempre luchamos por el bienestar de nuestros pacientes. Y no es que llega un paciente urémico con potasio alto y yo lo que hago es llamar enseguida a los de diálisis y que hemodiálisis se encarga y se terminó mi trabajo. No. Cuando me llega un paciente hipercalémico, yo tomaré todas las medidas, la dextrosa metabolizada, le administraré el salbutamol, furosemida,
bicarbonato, haré todo lo necesario para bajar el potasio. Si acaso, pese a todo lo que yo he hecho, no tengo buenos resultados, el paciente sigue hipercalémico, entonces yo ya me estoy encasillando en un criterio para ahora sí dializarlo. Lo mismo con la acidosis metabólica. Nos van a llegar pacientes con pH de 7.2, con bicarbonatos menores a 10, listo. Lo que nosotros en esos casos debemos enseguida pues, tratar siempre de mejorar al paciente, estabilizarlo, porque también acuérdense que el concepto de enfermedad renal crónica nos habla de tiempo, nos habla de tasa de filtrado glomerular. Entonces usted no puede saber de entrada si llega un paciente ya lo va a encasillar como crónico. Usted no lo puede encasillar como crónico, excepto que tenga un eco que ya pues encontremos con riñones pequeños o que tengamos el historial de él, que es lo ideal. Ojalá todos los pacientes nos vengan con un historial y los podamos revisar en las computadoras desde cuándo ha venido el deterioro de la función renal. Si es un paciente pues que ya ha venido ya hace más de 3 meses con una caída de la tasa de filtrado glomerular, lógicamente yo voy a ya encasillarlo en un enfermo renal crónico y seguramente pues trataré de estabilizar esto para finalmente incluirlo a alguna técnica dialítica, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. No nos olvidemos de estos dos de acá, la pericarditis, la encefalopatía urémica y la caída de la tasa de filtrado. Cuando hablamos de caída de la tasa de filtrado glomerular menor a 15 ml minuto, ya es una indicación de diálisis, pero no es una indicación absoluta. Si yo tengo un paciente menor a 10 ml minuto, menor a 5 por ahí sí ya es una indicación absoluta. Ahí sí que tengo que correr a dializarlo. Pero si el paciente tiene 15 y quizás no cumple criterios de acá, ¿verdad? O sea, es un paciente que todavía lo podemos manejar con fármaco, hagamos eso. No nos olvidemos que para el diagnóstico de la enfermedad renal, que ya algo se mencionó, tenemos que emitir exámenes de sangre, desde un hemograma completo, la urea, la creatinina, electrolitos, todo esto, ¿verdad? Nosotros solicitamos la cistatina C también con marcador, un físico-químico de orina, sedimento de orina, pedimos la cuantificación de proteínas de 24 horas y un eco renal. Siempre el eco renal. No se olviden que el eco renal nos da información y nos puede llevar incluso a la categorización, porque va a pasar que llegará un paciente que tiene la función renal normal, que tiene una tasa de filtrado glomerular, por lo tanto normal o mayor a 90, pero tiene microalbuminuria, o tiene cálculos, o tiene una biopsia renal, o es trasplantado. Entonces ese es un crónico. Ese es un crónico. Más de 3 meses, un crónico. A diferencia del agudo, que no debería venir con esos marcadores, sobre todo de tiempo. Tiempo y eco renal serán los fundamentales cuando nosotros queremos hablar ya de... Ahí tenemos los tratamientos sustitutivos renales, que es la última opción que ya nos quedaría. Ahí tenemos los tratamientos dialíticos, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante. Entonces, la hemodiálisis, recordamos que es un tratamiento sustitutivo renal que lo vamos a realizar a través de un acceso vascular, llámese catéter o fístula, y que será 3 veces por semana o pasando un día. La idea es que nosotros seamos capaces, como médicos generales, como médicos de otra especialidad, no se diga nefrólogos, ¿verdad?, de manejar a esta población, de tratar de ayudarlos cuando están en los primeros grados de la enfermedad renal. Si sabemos que los factores de riesgo será la edad, será la diabetes, será la hipertensión, historia de cálculos, historia de lupus, etcétera, ¿no?, que ya tiene factores de riesgo, entonces ese paciente lo tenemos que seguir y manejar la causa que está originando la falla renal. Si es un diabético, yo me voy a preocupar por manejar bien la glicemia. Si es un hipertenso, trataré de que sus tensiones, hemoglobina glicosilada menor a 6, si es un diabético. Si es un hipertenso, que su tensión arterial oscila entre 135 y 70, no más allá, lo más, ¿verdad? Es un límite bastante bueno. Entonces, trataríamos nosotros siempre del manejo de la causa. Y cuando ya esté en el grado 4, si es que llegamos al grado 4 de la enfermedad renal crónica, definitivamente también debemos hablar con ellos de los tratamientos sustitutivos renales. Hablar así directamente, hablarles de hemodiálisis. Los beneficios de hemodiálisis es que él va a ir a una clínica de diálisis, qué sé yo, lunes, miércoles y viernes, y que la clínica se va a responsabilizar por su salud en ese momento, ¿no? Pero en la diálisis peritoneal le vamos a colocar un catéter cerca del ombligo y ese catéter sirve para infundir el líquido de diálisis peritoneal, que va a generar un gradiente osmótico adecuado para lograr
un balance hídrico negativo en el paciente, de manera que vamos a terminar el tema de los edemas y también de la uremia en la diálisis peritoneal, que puede ser pues en las noches que se dialice a través de una cicladora o puede ser la ambulatoria, es la que se hace, esta se hace el paciente en su casa, ¿verdad? Esta es otra diálisis, se la hace todos los días, se la hace en su casa y muchos pacientes han dicho que les gusta mucho, que es muy cómoda y que ellos se quedarían para siempre en diálisis peritoneal. Y finalmente el trasplante, que puede ser con donante vivo, hacemos la ablación del donante, el riñón del donante, y se lo vamos a implantar aquí, en la fosa ilíaca derecha o la izquierda, de acuerdo como sea la preferencia del cirujano vascular que va a encargarse de ese acto. Entonces, la arteria renal del donante se la van a estamosar con la arteria ilíaca, la vena renal con la vena ilíaca, y el uréter se lo implantamos a la vejiga, de manera que así pues ya tenemos 3 riñones, ¿sí? 2 riñones que, como ya hemos dicho, no funcionan, ya están atróficos, ¿verdad? Tampoco tenemos para qué extraerlos, no tenemos para qué generarle un estrés adicional al paciente, ¿verdad? Sencillamente se quedan ahí, son chiquitos, son crónicos, y acá vendría el riñón del donante. No olvidemos que puede haber donante cadavérico, que ya lo hace el Ecuador hace muchos años, y el primer trasplante vivo lo hizo ya en los años 70 en el Hospital de la Policía de Quito. Ese fue el primero que hizo, luego lo hizo el Carlos Andrade Marín y en el año 85 el Teodoro Maldonado con donante vivo. Donante vivo relacionado, que es un familiar, es un familiar de consanguinidad con el paciente que le ha donado, de manera que cuando alguien se hace un trasplante ya sale de diálisis y vuelve pues a retomar su vida normal, digamos. Entonces, me regresé, parece. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica? Eso, deberíamos ser capaces de diagnosticarlos a tiempo. Deberíamos todos diagnosticarlos a tiempo, no derivarlos, ni tampoco porque la urea y la creatinina y la tasa de filtrado glomerular esté normal, tampoco. Deberíamos hacer un físico, químico y sedimento de orina. Es un examen sencillo, no es cruento, es barato, el simple de orina, que nos da muchísima información. Y desde ahí comienza el gatillo ya del problema. Ahí comenzó. Ahí comienza. En un simple de orina yo puedo encontrar microalbuminuria y ser capaz de casillar a mi paciente en el grado 2 o 3 de la enfermedad renal. Voy a sumarlo, recordemos el otro slide de la clasificación. Cuidaremos la presión arterial, cambiaremos el estilo de vida. Cosa imposible, ¿verdad? Porque nosotros creemos muchísimos que mientras más fritos comemos, mientras más... ¿Cuál es el plato típico del Ecuador? Recuérdenme. ¿Ah? Ay, qué rico. El bolón con chicharrón. Bolón con chicharrón. Muy bien. Ese está bueno. Entonces, miren, también pues la juventud, las hamburguesas, las donas, ustedes saben porque estamos muy influenciados también con otros países. Y bueno, y joven, mientras más las donas dulces esas, más rico estamos. Entonces, bueno, debemos desde la juventud, desde la escuela, cambiar los hábitos alimenticios. Ya pensemos diferente. ¿Cuándo lo vamos a hacer? A nuestros hijos, a nuestros amigos. No llamemos a los nefrólogos, nosotros lo podemos hacer. El nefrólogo se queda para el grado 3, 4, 5. Ahí es nefrología. A nosotros nos mandan los pacientes en grado 5, nos mandan los pacientes en grado 4. Si no lo pudieron manejar, ellos debieron habernos mandado. Cambio de estilo de vida, caminar, no adicciones, ¿verdad? Hacerse, si usted es diabético, tiene que hacer controles de hemoglobina glicosilada. Debe ser una costumbre hacerse una hemoglobina glicosilada y tratar de mantenerlo. No se olvide la glicosilación de los eritrocitos, nos da una información de 3 meses atrás cómo está la glicemia. Mantener unos rangos bastante amables. Algunas guías nos hablan de 5, 9, otros nos dicen en 6. Bueno, puede ser, pero todo lo que esté por 6 o debajo de 6% es bastante bueno. ¿Qué encontramos en nuestros pacientes? 10 de hemoglobina glicosilada y todavía siguen preguntando si tienen que hacer dieta. De ahí pues la hipertensión, usted tendrá que cambiar el estilo de vida. No le esté dando tantos fármacos a su paciente. Él no necesita pastillas. Él necesita que usted se siente y le diga las cosas claras y le diga qué le hace daño. Comer con sal. No, doctor, que yo compré la sal rosada, la sal azul, la sal no sé cuánto. No.
aléjelo de esos hábitos. Caminar, el estrés, aléjese de todo eso. Bueno, a mí me decían los estudiantes de medicina, pero doctora, tengo bastante estrés. Esta semana tengo con usted, tengo con otro docente. Está bien, pero son jóvenes. Entonces tienen que hidratarse, tienen que alimentarse sano y en el poco tiempo que tengan dormir. Y si es un trabajador, bueno, vaya a su casa, hable con su pareja, con la persona que cocine y que le cocine sano. Se ha mostrado que la comida sana es más barata que la comida que no es sana. Es lo más barato comer ensaladas, legumbres y frutas. Y si es diabético, tenga cuidado. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la dapagliflozina y también, como último estudio, la finerenona. ¿Qué es esto? Ese es un fármaco, se llama Xarelto. Lo está distribuyendo una empresa que ya está impactando bastante y nos está buscando mucho en nefrología. Dice, este fármaco va a terminar con el proceso proinflamatorio en la historia natural de la enfermedad renal, en los slides anteriores, ¿no? Todo esto de la enfermedad renal crónica es una inflamación, es presencia de radicales libres, es la participación de la angiotensina en todo lo malo que ella sabe hacer, en otras palabras. Entonces, Xarelto viene como una promesa, 20 miligramos una vez al día, de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular y de acuerdo al potasio. Esto, sin embargo, a ella le representa, son muchos estudios, ya están publicados, acá no los voy a cansar con eso, pero sí lo quería mencionar, especialmente en los grados 1, 2, 3 y hasta ahí. Quizás llegamos al 3B por ahí. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que justo en el grado 3B, ¿verdad?, teníamos ya cierto grado de hipercalemia, tendencia a la hipercalemia, en el grado 4 hipercalemia, en el grado 5 hipercalemia. Entonces, Xarelto se vuelve aquí, pues encuentra un impedimento, pero sí sirve para los primeros grados cuando comienza ya la historia natural de la enfermedad. Es un fármaco prometedor. Estudios, nos interesa Xarelto, se los dejo a ustedes como una interrogante, ya el tiempo dirá si fue el mejor. Otro tenemos, la dapagliflozina. ¿Qué es esto? Esta va a inhibir el receptor de sodio, glucosa, transportador. Es un transportador, ¿verdad? Tanto el 2 como el 1. Recordemos que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe cerca del 90% de toda la glucosa, ¿verdad? Vuelve a la circulación con este cotransportador que es sodio y glucosa. Entonces va y lo inhibe, no deja que reabsorba más, de manera que vamos a tener glucosuria. Bueno, sin embargo, dapagliflozina tiene también sus inconvenientes, porque si usted empieza a tener demasiada glucosuria, por supuesto tendrá infecciones urinarias. Entonces, todos estos fármacos están ya en estudio. Sin embargo, dapagliflozina se promete mucho para el diabético, para las personas diabéticas. Este va dirigido para el enfermo renal diabético, ¿verdad? Todos los estudios nos están demostrando bastante promesa, pero tendremos que lidiar con la otra parte. ¿Qué hacemos con un diabético que nos va a hacer muchísimas infecciones urinarias? Al tener demasiada glucosuria, lógicamente el pH de la orina se pondrá alcalino, lógicamente tendremos infección y tendremos otro frente que atender al inhibir este cotransportador. Pero sin embargo, tanto la finerenona y la dapagliflozina son las promesas, finerenona para toda enfermedad renal de cualquier etiología. Yo les aseguro que es una muy buena en cuanto a Xarelto, y dapagliflozina, que está en este momento en toda boga y que es una muy buena promesa, también nos estaría ayudando en el momento en que ya no va a haber este transporte de glucosa, no vamos a tener hiperglicemia, no va a haber hiperfiltración, no va a haber alteración de la arteriola aferente, no va a haber la historia natural de la nefropatía diabética, no va a haber pérdida de la carga negativa y por lo tanto no vamos a tener proteinuria. Entonces, al disminuir o desaparecer la proteinuria, que es la meta, nosotros tendríamos menos riesgo cardiovascular, porque la proteinuria es un marcador de daño endotelial. Por eso los estudios de dapagliflozina son grandes y nos demuestran también que ayudaría a mejorar o manejar la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Porque también la estamos utilizando como, eso no está muy claro, yo esperaría un poquito más como para ya presentarlo, ¿no? Pero sí, son promesas que tenemos en este momento. Y bueno, y finalmente, ¿cómo manejamos al enfermo renal crónico?
cambie el estilo de vida, que aprenda a comer bien, que se porte bien, que baje de peso y camine. Ninguno de los pacientes les gusta esa parte de la consulta, pero finalmente del 100%, 30 lo hacen y les ha ido muy bien. Bueno, dale. He traído barra de preguntas. Excelente exposición. La doctora Aurora Justivén está dispuesta a contestar las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Entonces, es importante en este momento aprovechar a nuestra especialista, nefróloga. Ahí en los comentarios mi doctora dice, pues la mejor nefróloga de Guayaquil, estoy de acuerdo, sin herir ninguna susceptibilidad. Las preguntas, por favor, doctor. Sí, agradecer a la doctora, en realidad nos llena de mucha satisfacción. Que el Colegio de Médicos del Guaya, siempre apuntando a la excelencia, y le agradecemos mucho, doctora. Mi pregunta va en relación a como médico. Muchas gracias, doctor, por su palabra. Sí, en realidad en mi exposición me he centrado en los adultos, pero sí, el problema de los niños se da. Pero hay que recordar que la etiología que predomina en ellos no es la nefropatía diabética ni la hipertensiva. En ellos son las enfermedades glomerulares. En ellos son las alteraciones congénitas, el reflujo vesicoureteral. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En toda enfermedad renal, de la etiología que sea, como dice Cadigo, nos dice, detecte la causa, calcule la tasa de filtrado glomerular, ¿verdad? Eso es lo que nos sugiere. Entonces, si nosotros manejamos a tiempo la causa y sabemos que estamos frente en el caso de un niño con glomerulonefritis, ¿no? En un adulto con diabetes, le hacemos el seguimiento. Lo que pasa es que los niños nos llegan nefróticos, nos llegan nefríticos, ya nos llegan bien comprometidos, incluso con insuficiencia renal aguda. Entonces, en ese caso, siempre la causa, el manejo de la causa en ellos será lo único que nos queda, a diferencia del adulto, que tenemos más tiempo como para seguirlos, ¿no? Hijo de diabéticos, empezamos nosotros, él tiene bastante, y obeso, tiene bastante posibilidad, pero un niño no, el niño la presentación es diferente. Ellos ya nos vienen con enfermedad renal y muchas veces nos vienen con grado 4, nos vienen cerca del 5. Muchas gracias, doctor. Manejo de causa. Ajá. ¿Alguien más? Tenemos su nombre, apellido, le escuchamos. Buenas, doctora. En el caso de un paciente que presente cálculos en los riñones, el asunto es que va aumentando y tiene problemas en cuanto a dolores que se presentan fuertes, no por ese asunto. Washington Sánchez. Muchas gracias, doctor Sánchez. La uropatía obstructiva, la litiasis renal, sigue siendo una de las enfermedades comunes en general, o llevar a la gente a diálisis. Pero aquí es diferente, porque el paciente con cálculos puede tener el hito, ¿verdad? Y no estar generando obstrucción, pero da demasiada clínica. Incluso tener cálculos con buena función renal, que es lo que nos llega a la consulta. Vemos pacientes que se nos quejan, que vienen a emergencia, que les duele, que orinaron sangre, bueno, hematuria, ¿verdad? Entonces el seguimiento lo tendremos que hacer nosotros por buscar de qué se trata, porque es un productor de cálculos. Ahí tenemos que hacer la valoración de orina de 24 horas, en algunos casos hasta valoración de PTH,
tenemos que hacerle seguimiento a ese paciente. Hay dos grandes escenarios, el paciente que llega de esa manera y el paciente que viene ya con insuficiencia renal. ¿Cuál es el problema en los cálculos? Por eso es que el litiasis nunca subió acá, como nefropatía diabética y nefropatía hipertensiva, porque su manejo es crónico. Pasarán años, ¿verdad? Y el paciente estará en urología y finalmente, si el cálculo no obstruye los dos riñones, no se cae la tasa de filtrado glomerular. Si obstruye uno solo, habrá dolor, habrá fiebre, habrá infección, pero la tasa de filtrado glomerular puede mantenerse porque tiene un riñón vicariante, tiene el otro riñón que está haciendo el trabajo. Entonces son la gente que igual terminará en diálisis y si no tuvieron un manejo adecuado entre urología y nefrología, ellos terminarán en diálisis. Entonces, usted tendrá que analizar, doctor, cuál es el escenario de su paciente. Si su paciente, por el hecho de tener más de 3 meses litiasis, una alteración estructural en imágenes, ya más de 3 meses, él ya tiene insuficiencia renal crónica. Y usted tiene que pasarlo a la categorización y ubicarlo a dónde está su paciente. Él ya tiene insuficiencia renal crónica y en algún momento él será diálisis. Pero como he dicho, quizás demore más el proceso a un diabético que tiene proteinuria, que no sigue dieta y que tiene más riesgo de morir y mortalidad. Listo, doctora. Excelentes comentarios a través de Facebook. Y tenemos felicidades, doctora Aurora Tutibén, dice la doctora Carbache. ¿Cuál es la función del ácido fólico y el bicarbonato en los pacientes renales? Muy bien. El ácido fólico es una vitamina y todos lo sabemos. Sin embargo, algunos estudios han mostrado que tendría un efecto, ¿verdad?, antioxidante. Dar ácido fólico a un paciente añoso es una buena decisión. Y el bicarbonato no lo debemos utilizar como una costumbre, no debemos administrar a todos los pacientes bicarbonato. Ese sí podría ser un error, ¿verdad? Lo haremos en los casos de acidosis. ¿Cuándo empieza la acidosis? ¿Cuándo empieza a caerse el bicarbonato en la gasometría arterial? Cuando estamos en el grado 3B de la clasificación CADIGO, que yo los invito a ustedes que abran su celular y busquen clasificación de la enfermedad renal crónica y van a encontrar la semaforización que puse aquí. Entonces, mucho cuidado con el bicarbonato, ¿sí? Solo lo haremos cuando ya tenemos un grado avanzado de enfermedad renal. Gracias, doctora. Una última pregunta a través de Facebook. No sé si hay otra pregunta aquí en el auditorium, pero aquí hay una pregunta que me parece importante también. Es si hay tumor maligno, ¿qué control se debe seguir luego de extirparlo? O sea, me imagino que es renal, ¿no? El tumor renal. El tumor renal es una amenaza, bueno, como todo, cuando hablamos de neoplasia, nosotros es un capítulo aparte. Lo principal es la ablación del tumor. Ese es el paso número 1. Tenemos que hacer la ablación del tumor. Si el tumor ocupa más del 50% de la masa renal, debe ser ablacionado el riñón. Y luego, este paciente tendrá que recibir el monitoreo por parte del servicio de oncología. ¿Para qué? Para hacer el seguimiento de la clasificación que conocemos y ver si no habrá la posibilidad de metástasis. Desde el punto de vista de nefrología, si es solo un riñón el afecto por el tumor, y acuérdense ustedes que nosotros podemos vivir perfectamente con un solo riñón. Usted puede tener una vida completamente normal si tiene un solo riñón que le funcione. Por eso existe la donación en donante vivo. Yo le dono a mi hermanito, a mi primito, no sé quién, le dono un riñón y tendré una vida completamente normal, porque tengo un solo riñón que me funciona bien, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un tumor renal, lo que tenemos que hacer ahí es ablacionar el tumor y nos quedamos con el riñón que sí funciona. Cambiar el estilo de vida, evitar la sal y todo eso. Doctor Bucarán, buenas tardes. Me tomo el asiento. Bien, buenas tardes. En nombre del Colegio Médico del Guayas, agradecer a nuestra colega, la doctora Aurora Tutibén, allá por los años 90,
residente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, un excelente residente, y el tiempo me ha dado la razón, ahora es una excelente nefróloga. Felicitaciones, doctora, con el reconocimiento. Felicitaciones, colegas, ese apoyo que le está dando este Colegio Médico del Guayas a esa juventud. Hoy día tenemos casa llena, me siento muy orgulloso. Ustedes jóvenes que algún día con esa actitud van a ser la prolongación de la existencia de la medicina ecuatoriana. Felicidades, jóvenes, aprender para futuro poder curar y ayudar a nuestros semejantes. Desgraciadamente, dentro del desarrollo de nuestras actividades, nos estamos encontrando con mucha pandemia. La hemos superado, la del dengue, la del cólera, la de los intoxicados, las enfermedades virales, la última, la del COVID, a sacrificio de la vida de algunos de nuestros colegas. 144 médicos fallecieron. Nos siguen pues estas epidemias. Ahora nos aparece la del secuestro y la de las extorsiones. Casos que se están dando como la de este último, al colega Jorge García, pues solidaridad con él, que sienta que su gremio está junto a él. No tenemos ninguna culpa nosotros. En nuestras instituciones, en nuestros hospitales, en nuestros centros médicos no tienen por qué ser atacados a balas, ni a bombas, ni incendiarios. Es un culto a la vida donde ejercemos nuestra profesión. Hicimos un llamado la vez anterior a aquellos que se disputan los territorios en las calles, que esa disputa no llegue a estos centros de salud y a estos hospitales. Al mismo tiempo, por favor, respeten a los profesionales que atienden sin distingo alguno, hasta inclusive a sus propios familiares cuando necesitan de nuestra ayuda ante ese juramento y vocación que tenemos. Gracias a cada uno de vosotros y como bien digo ahorita, tenemos un compromiso de alegría y un grito de combate que solamente el gremio. Muchas gracias, colega Ahorita. Le pido de favor para la foto del recuerdo.